El primer estado de alarma fue inconstitucional. El gobierno debería haber decretado un estado de sitio o excepción para suspender derechos fundamentales. Ahora surge la duda de lo que va a ocurrir con el más del millón de sanciones que se pusieron. Solo en Castilla y León se recaudaron 11 millones de euros en multas. El Pleno del Tribunal Constitucional, en una votación muy ajustada y tras varios meses de debate, ha anulado el primer estado de alarma. Duró 98 días, un confinamiento domiciliario que el Ejecutivo ordenó tras declararse la pandemia. Buenas tardes. Era el segundo estado de alarma de la historia de la democracia en nuestro país, tras el que se decretó con la huelga de controladores. Después vendría otro, el que finalizó el pasado 9 de mayo. Benjamín López, no ha habido precisamente unanimidad en el Pleno del Constitucional. Sí, ha sido una decisión muy dividida, una votación muy ajustada. 6-5 magistrados han aprobado finalmente la inconstitucionalidad del confinamiento. Consideran que la limitación de la libre circulación, un derecho fundamental, fue tan intensa que prácticamente se produjo una supresión de la misma, lo que hubiera requerido no del estado de alarma, sino de un estado de excepción que lleva un control parlamentario diferente, más intenso. La actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales. Las multas dejarían de tener un soporte legal. Es lógico que las sentencias de aquellas personas que se saltaron ese confinamiento sean nulas. Mientras las comunidades siguen envueltas en otros asuntos judiciales para frenar la nueva ola de la pandemia, tienen que pedir permiso a los tribunales para habilitar el toque de queda. Unas lo han conseguido, otras no. Los servicios jurídicos de Castilla y León recomiendan seguir como estamos. El informe de los servicios jurídicos va a desaconsejar una decisión de esta naturaleza. Entonces yo me remito a lo de los informes de los servicios jurídicos. El acuerdo del reparto de las ayudas de la PAC se pospone al menos hasta septiembre. El ministro Planas quería anunciar hoy el consenso con las comunidades autónomas, pero habrá que esperar. Entre medias, habrá reuniones técnicas. Castilla y León se ve favorecida porque se tienen que definir con detalle los ecoesquemas y el agricultor activo. La fábrica de palas eólicas LM despide en su planta de Ponferrada a 393 trabajadores. A la mayoría les ha ofrecido la recolocación, pero tendrían que desplazarse a las fábricas de Francia o a Castellón. Tener un cielo de película te convierte en la mejor escuela de astrónomos. Ha pasado en Ávila. La Sierra de Gredos recibió la certificación Starlight por la limpieza de sus noches estrelladas. Ahora en la zona se forman los futuros investigadores del espacio, gracias a los monitores Starlight. Mañana será difícil encontrar alguna nube. Será un jueves soleado en toda la comunidad con temperaturas que siguen recuperándose. Los termómetros alcanzarán los 31 grados en el centro y en el oeste de Castilla y León. El Tribunal Constitucional ha tumbado el primer estado de alarma decretado en España cuando comenzó la pandemia. El Pleno ha determinado con solo un voto de diferencia que para suspender derechos fundamentales eran necesarias medidas más severas, como el estado de sitio o estado de excepción. Benjamín López, Madrid. Sí, ha sido una decisión muy dividida, 6 votos a favor, 5 en contra, y tras varias semanas de deliberaciones, finalmente el Tribunal Constitucional, por esa exigua mayoría, ha decidido estimar parcialmente el recurso de Vox en lo que se refiere al confinamiento. Entienden los magistrados que fue una limitación tan intensa del derecho fundamental a la libre circulación que al final en la práctica supuso una supresión, lo que hubiera conllevado una figura jurídica diferente. No vale con el estado de alarma, había que haber decretado el estado de excepción, que conlleva un trámite parlamentario y unos controles diferentes. 6 magistrados del Constitucional creen que el Gobierno no debió ordenar nuestro encierro domiciliario del año pasado de la manera en la que lo hizo. Se han impuesto a otros 5 jueces del tribunal, de forma que ha declarado inconstitucional una parte del decreto del estado de alarma de marzo de 2020 con el que se impuso el confinamiento. En concreto, la sentencia recoge que se vulneró la Carta Magna al suspender de forma prolongada la libertad de circulación de personas, al aplicar esa suspensión también al desplazamiento de vehículos y permitir a Interior el cierre de carreteras por razones de seguridad pública. El Constitucional sostiene que el Gobierno debería haber recurrido al estado de excepción, que necesita autorización previa del Congreso. Moncloa dice respetar el fallo y defiende que la legislación
Contempla la declaración del estado de alarma para este supuesto concreto: crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. La actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales. El Partido Popular recuerda que ya se lo advirtió a Sánchez y le insta a aprobar ya una ley de pandemias. Que apoyábamos el estado de alarma, aunque habíamos dicho que sabíamos que desbordaba el marco constitucional, pero que no podíamos aguantar 1000 muertos diarios. El Constitucional acepta parcialmente un recurso de Vox, que pide la dimisión del Gobierno. Que el Gobierno de España ha llevado a cabo la mayor vulneración de derechos y libertades fundamentales de los españoles. Este fallo no pone en duda los cierres de centros educativos, comercios no esenciales ni hostelería. Además, no afecta al segundo estado de alarma aprobado en octubre porque no limitaba tanto las libertades fundamentales, aunque también está recurrido. El primer estado de alarma duró 98 días y se pusieron sanciones en todo el país por valor de más de 115 millones de euros. Solo en Castilla y León se pusieron 27.000 multas. ¿Qué va a ocurrir ahora con los que fueron sancionados? Paco Gómez. Pues esa es la pregunta más escuchada desde que se ha conocido la sentencia del Constitucional, la decisión del Constitucional. ¿Qué va a pasar con esos miles y miles de multas? Efectivamente, 27.000 en Castilla y León. En Salamanca, que fue la segunda provincia de la comunidad con más propuestas de sanción, se alcanzaron casi las 4.000. Los expertos juristas consideran que esas multas tras esta decisión serían nulas y por lo tanto cuando se hayan cobrado tendrá que ser devuelto su importe. Y en el caso de que estén aún en tramitación, lo más normal es que nunca lleguen a su destinatario. Sí que va a ser posible revisar las actuaciones, por tanto, las multas pues dejarían de tener un soporte legal y esas multas pues podrían ser anuladas y devueltas, por tanto, a los ciudadanos. Y es lógico que las sentencias de aquellas personas que se saltaron ese confinamiento sean nulas, pero solo esas, no cualquier sanción impuesta por incumplimiento de las muchas obligaciones derivadas del estado de alarma, solo esas. Este lío judicial afecta en otro sentido a la gestión de la pandemia por parte de las comunidades autónomas, precisamente desde que finalizó el pasado 9 de mayo el segundo estado de alarma. Hay que pedir permiso a los tribunales para imponer un toque de queda. Ahora, con la quinta ola, algunos lo han conseguido. Los informes del Departamento Jurídico de la Junta aconsejan aquí no solicitarlo. Mañana puede que tomemos decisiones o puede que no tomemos decisiones. Lo que sí vamos a hacer es analizar el informe que he solicitado a petición de la consejera de Sanidad, el informe de los servicios jurídicos. Creo que después de la conversación que he tenido con el director de los servicios jurídicos esta mañana, largo y tendido, ese informe va a desaconsejar que podamos solicitar el toque de queda. Tendremos que implementar otras medidas, pero nosotros lo que no queremos es hacer un daño a un sector que sea inútil. Nosotros no queremos perseguir a ningún sector, pero tampoco podemos no hacer nada. Tampoco podemos dar el mensaje a la población de que aquí no pasa nada. No podemos estar como las vacas mirando al tren. El caso es que la posibilidad del toque de queda parece desinflarse en Castilla y León, más aún después de esa decisión que les contamos del Constitucional. Esta sentencia podría provocar que los tribunales de justicia dejen de aceptar esta medida por restringir los derechos fundamentales. Todos los tribunales superiores de justicia a los que se les pregunte ¿es posible el toque de queda?, van a tener que aplicar esta sentencia, no van a poder cuestionarla. Y si esta sentencia dice que hace falta un estado de excepción y no lo hay, no puede existir. Por lo tanto, yo creo que esta sentencia tiene mucho recorrido jurídico porque no solamente está mirando el pasado, sino que a través de la aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tiene dimensión a futuro. Precisamente hoy ha habido un tribunal que ha tumbado ese toque de queda. Ha sido el de Canarias, que no podrá aplicarlo tal y como tenía previsto. Cantabria y Cataluña lo han solicitado y están a la espera de la decisión de la justicia. Al menos 4 gobiernos autonómicos creen que la solución ahora mismo pasa por el controvertido toque de queda. Canarias lo seguirá peleando. La voluntad de este presidente, y así lo trasladaré mañana al Consejo de Gobierno, es que recurramos al Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Valencia lo logró al primer intento y sus calles ya están desiertas por las noches. Lo mismo pretende desde este fin de semana Cataluña. La Generalitat admite que sus datos son más que pésimos.
Una decisión difícil pero imprescindible, y lo hacemos con el convencimiento de que es lo mejor para el país, para la salud y para la ciudadanía. La justicia tendrá que avalar también la petición de Cantabria, toque de queda para evitar esos contagios asociados al ocio nocturno en 53 municipios. Queremos que el toque de queda, que es una manera de controlar luego los agrupamientos de personas, sea a la 1 de la mañana. Volvemos a recuperar un número máximo de 10 nos exteriores de hostelería. También en Galicia se limitan los grupos, es más, no se podrá acceder a ningún local de ocio nocturno sin certificado de vacunación o PCR negativa. ¿Y qué dice el Gobierno? Ante la disparidad de criterios de los tribunales de cada comunidad, le reitera a las propias regiones que tienen otro recurso más importante al que acudir cuando la justicia no les dé la razón. El Gobierno de España, ante la disparidad de algunas resoluciones judiciales en determinados tribunales de justicia autonómicos, estableció, una instancia superior, en este caso para que pudieran, recurrir ante el Tribunal Supremo para que unificara la doctrina. Y Reino Unido ha sacado a Baleares de la lista de zonas verdes para viajar. Ahora pasará a estar en riesgo ámbar. Por tanto, los viajeros que regresen a Inglaterra desde las islas, a partir de la próxima semana, tendrán que ponerse en cuarentena en casa, a menos que hayan recibido ambas dosis de la vacuna. El Gobierno tiene los fondos de la política agraria común, 47.000 millones de euros, y hoy esperaba llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas para el reparto. Finalmente habrá que esperar al menos hasta septiembre. Castilla y León está satisfecha porque en próximas reuniones técnicas se definirán conceptos como el de los ecoesquemas o el del agricultor activo. Se buscaba un gran acuerdo político que no ha sido posible. Se ha visto que aún hay muchas discrepancias entre las comunidades autónomas en temas esenciales porque está en juego el reparto de 4.800 millones anuales de la PAC a partir de 2023. A pesar del optimismo del ministro, el acuerdo final se puede resumir en una frase. El acuerdo al que hemos llegado es seguir con nuestro trabajo, continuar trabajando, que es el mejor de los acuerdos para Castilla y León. Después de un debate que ha sido amplio, rico, intenso, tremendamente positivo y constructivo por parte de todos, pues se ha alcanzado un punto común, que es en definitiva la necesidad de que este documento constituya la base del trabajo futuro. Ese trabajo pasa sobre todo por definir bien los ecoesquemas, las exigencias medioambientales de las que dependen el 25% de los fondos que recibirán los agricultores y ganaderos. A partir de ahí se van a desarrollar las correspondientes reuniones técnicas que nos permitan, en el entorno del mes de septiembre o octubre, celebrar otra conferencia sectorial, que esperemos que esa sí sea la definitiva. El tiempo apremia. Si en septiembre se alcanza un acuerdo definitivo, el Gobierno redactará el Plan Estratégico Nacional sobre la PAC. Hay que entregarlo en Bruselas antes del 31 de diciembre. A las puertas del Ministerio de Agricultura se han concentrado esta mañana decenas de agricultores, una tractorada para reclamar que las ayudas vayan a parar a los agricultores profesionales, que para ellos son los que obtienen como mínimo un 25% de los ingresos totales de su actividad agraria. Otros fondos muy importantes para el despegue económico son los de recuperación. El presidente de la Junta de Castilla y León ha insistido en la necesidad de que lleguen a la España de interior, a las zonas despobladas. Alfonso Fernández Mañueco reclama un nuevo modelo de progreso. Apuesta por el vehículo eléctrico, claramente a la industria de automoción de España y en concreto a la industria de automoción de Castilla y León la perjudica, porque estamos apostando en la industria de automoción de Castilla y León por los vehículos electrificados, por los vehículos híbridos, porque haya una transición en este modelo de movilidad. Europa va a acelerar en la lucha contra las emisiones contaminantes. La Comisión Europea ha aprobado el nuevo Pacto Verde. Propone un mayor control de las emisiones del transporte tanto aéreo como por carretera y de los edificios. También establecerá objetivos para la absorción de carbono en agricultura y silvicultura y una tasa al CO2 de las importaciones. Pero el sector más afectado será el de la automoción, con más impuestos al combustible y un adelanto del fin del vehículo de combustión.
Los vehículos de combustible tienen los años contados. La Comisión Europea ha propuesto que para 2035 se dejen de vender este tipo de automóviles. Por tanto, a partir de ese año se dejarán de comercializar este tipo de automóviles, los híbridos, además de, por supuesto, los diésel y los gasolina. Y la idea de la Unión Europea es que se vendan y solamente se vean estos coches por la calle, los eléctricos que no producen ningún tipo de emisión. Además, se han marcado otra fecha, 2050, el año en el que quieren llegar al objetivo de 0 emisiones. Europa se convierte en el primer continente que presenta una arquitectura exhaustiva para alcanzar nuestras ambiciones climáticas. Teníamos la meta y ahora presentamos la guía para llegar allí. Nuestras propuestas combinan la reducción de emisiones con medidas para preservar la naturaleza y pone el empleo y la cohesión social en el corazón de esta transformación. La crisis de Cuba se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno de Pedro Sánchez. A los ministros se les cuestiona sobre si es una dictadura y todos responden con evasivas y circunloquios. El propio presidente ha reconocido al menos que no es una democracia. En Cuba el gobierno ya reconoce un muerto en las protestas. Las manifestaciones del domingo empiezan a resquebrajar la propia unidad del régimen cubano. Según el diario ABC, en las últimas horas ha dimitido el viceministro de Interior por su desacuerdo con el uso excesivo de la fuerza. De momento, Cuba reconoce que ha habido un muerto. Dice que ocurrió este lunes en un barrio periférico en La Habana y que se trató de un hombre que actuó de forma violenta. Los testigos dicen que la manifestación estaba siendo pacífica. Con las pistolas, empezaron a sacar las pistolas y empezaron a tirar tiros. La oposición al castrismo sostiene que hay al menos 5 muertos. Además, eleva a más de 200 las personas detenidas o en paradero desconocido tras ser arrestadas. No están arrestados desde el domingo y no tenemos idea en dónde están. Además de mayor libertad, piden que cese el hambre, que cese la miseria. En Cuba no hay nadie como hay en países del primer mundo en este momento pasando hambre. Aquí el gobierno de Sánchez evita emplear la palabra dictadura. Creo que el gobierno ya ha dejado claro la posición. Creo que es muy importante que reconozcamos ese bloqueo inaceptable al que Cuba está siendo sometido desde hace décadas. De verdad no es productivo dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas. Que se lo digan a los presos políticos y a las familias de los asesinados. No hay dictaduras amigas y dictaduras enemigas. ¿Los dictadores son dictadores? El presidente de la Junta de Castilla y León añade que en Cuba no hay libertad, derechos humanos ni democracia. Miles de manifestantes se agolpaban a las puertas de estos almacenes en Sudáfrica para continuar con otras protestas, estas por el encarcelamiento de su expresidente. Desde hace casi una semana han incendiado centros comerciales y se han enfrentado a la policía, que finalmente ha tenido que recurrir a los militares en busca de respaldo. Esta ola de violencia se ha cobrado ya la vida de más de 70 personas. Hoy Castilla y León ha rebasado los 2.000 contagios de coronavirus en un solo día. La incidencia roza los 800 casos por cada 100.000 habitantes. La de jóvenes está disparada, pero atención porque por primera vez desde febrero la incidencia de mayores de 65 regresa al nivel extremo, pese a estar prácticamente todos vacunados. Alba Míguez. Sí, de hecho la incidencia en ese tramo de edad se está disparando. A 7 días ya hay 75 casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que la quinta ola está afectando ya a todas las edades y no solo a los jóvenes. Aquí en Palencia se presentan los peores datos con una incidencia ya de 200 casos por cada 100.000 habitantes, así que Castilla y León retrocede a riesgo extremo. Además están produciendo contagios, aunque son mínimos, entre personas que ya tienen la pauta completa de la vacuna, las 2 dosis. Las vacunas nos protegen, pero no son un escudo infalible. Con pauta completa tenemos mínima gente ingresada, con primera dosis tenemos algunos y luego algunos evidentemente que por su edad todavía no habían recibido la vacuna. 45 contagiados de COVID están ingresados en el Hospital de León y la mitad tenía las 2 dosis. Más de un 10% estaba a la espera del segundo pinchazo cuando contrajo el virus y este patrón se repite por toda la comunidad. Así como al principio, con las primeras oleadas, con una dosis probablemente era suficiente para adquirir inmunidad, ahora hacen falta las 2 dosis y se están contagiando personas con una dosis sola, que todavía no les ha dado tiempo a recibir la segunda. 7.000 personas se han contagiado después de recibir la vacuna y 1.300 de ellas a pesar de tener la pauta completa y de haber pasado 14 días para alcanzar la inmunización.
La cifra de este escape inmunitario es muy baja y dentro de lo previsible por sanidad. Esas personas con 2 dosis estamos observando que los cuadros son más leves. Casi la mitad de los ingresados en la UCI tienen más de 60 años. Por su edad deberían estar ya vacunados, pero no siempre es así, porque estaban ya contagiados o tenían otras patologías que les impedían hacerlo o rechazaron la vacuna. La variante Delta ha provocado un aumento del número de contagios, pero también cambios en los síntomas de la enfermedad. Un estudio británico habla de las similitudes con un catarro común: moqueo de nariz, fiebre y dolor de cabeza sin tos. Viendo la tendencia, en pocas semanas parece que esta cepa será predominante en España. De la variante Delta del COVID se sabe que es hasta un 60% más contagiosa que la británica y ahora se empiezan a observar otras diferencias. Los síntomas son distintos: moqueo y dolor de cabeza y garganta sin tos son los principales. A los médicos no les sorprende. Con la gripe, por ejemplo, ocurre lo mismo. No me sorprende que los síntomas puedan variar entre un tipo de coronavirus y otras variantes, ¿no? Eso es lo que estamos acostumbrados a ver. Es importante saberlo para conocer en qué casos hay que hacer las pruebas diagnósticas y sospecharlo. El King's College de Londres ha llevado a cabo un estudio que ratifica estos nuevos síntomas. Ya no aparece con tanta frecuencia la tos ni la pérdida de olfato y gusto. Ahora se parece más a un catarro con fiebre, lo que dificulta el diagnóstico. Probablemente estamos viendo una punta del iceberg en incidencia, porque es probable que haya muchos jóvenes asintomáticos o que simplemente no le dan importancia a un cuadro pues de mocos, dolor de cabeza, es decir, a un cuadro catarral. Lo que aún no está claro es si la variante Delta causa también una enfermedad más leve, porque sobre todo está afectando a jóvenes sin vacunar que por lo general desarrollan un cuadro sin gravedad con esta y con las demás variantes. Ayer les adelantamos que las farmacias podrían empezar a vender test de autodiagnóstico la semana que viene. Al menos el Consejo de Ministros aprobará la medida. Hoy les hablamos de lo que costarán estas pruebas, en torno a los 8 o 10 euros por unidad. También se venderán en formato familiar. La Junta apuesta por las nuevas tecnologías para acabar con las sujeciones en las residencias de mayores. Quieren poner la robótica al servicio de los residentes. Es posible, aseguran, cuidar de otra manera a estas personas, incluso en el caso de los grandes dependientes. Y así quedará recogido por ley. No puede haber calidad si se siguen manteniendo las sujeciones en los centros residenciales. Se presentará o prepararemos un plan estratégico de formación para formar a los trabajadores de todos los centros, tanto públicos como privados, en saber cómo cuidar y cómo atender sin sujeciones. El Hospital Clínico de Salamanca ha aprobado con éxito la llamada plataforma NextMed, un método revolucionario para la cirugía que permite una visión en 3 dimensiones y en realidad aumentada del órgano del paciente en el que se va a intervenir. Su origen es también salmantino, de la factoría digital Arsoft. Es el futuro de la cirugía y ya se prueba con éxito en el Hospital de Salamanca. Se trata de una nueva solución que a través de las imágenes de un TAC convencional permite segmentar la zona, esto es, diferenciar automáticamente el órgano donde se va a intervenir. Hasta ahora el proceso era muy complejo y solo se hacía en casos excepcionales. No hemos hecho una plataforma para un caso concreto, hemos hecho una plataforma industrializada para que se pueda usar en el día a día de los hospitales, para que puedas subir lo que se llama el archivo DAI con el resultado del TAC a nuestra plataforma y a los minutos los profesionales médicos puedan estar ya viendo ese pulmón o ese corazón encima de la mesa con realidad aumentada. De forma que pueda planificar la operación minimizando riesgos. Hacer lo que llamamos un estudio prequirúrgico, es decir, planificar cómo vamos a hacer la cirugía en un entorno totalmente inmersivo como es el de la realidad virtual. Eliminar los imprevistos supone una gran esperanza. Poder salvar vidas, poder evitar errores a través de una mejor planificación quirúrgica y un mejor entendimiento de los resultados radiológicos. La empresa trabaja en extender la plataforma de la cirugía torácica al resto del cuerpo y también ha iniciado los primeros pasos para una comercialización a gran escala que podría generar en pocos años 400 empleos directos en esta empresa salmantina. La empresa LM, que fabrica palas eólicas en Ponferrada, pone en marcha el proceso para despedir a 393 trabajadores. El comité de empresa ha conocido hoy con detalle los planes de la multinacional, que ofrece la recolocación a 265 de ellos. Silvia Nogueiro.
La compañía ha puesto sobre la mesa la recolocación de 265 de los 393 trabajadores que se verán afectados por ese despido colectivo, aunque el grueso de esos trabajadores deberán aceptar trasladarse a la planta que la compañía tiene en el país vecino, en Francia. Además, ha iniciado otro procedimiento que variará sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores que se queden en esta planta. No solo reducirán su salario, sino que verán modificado su calendario productivo. La empresa asegura que ha bajado la producción, pero el comité de empresa no se lo cree porque, dicen, es una evidencia que el mercado eólico está al alza. En cualquier caso, a partir de mañana los trabajadores empezarán a hacer asambleas para tomar decisiones antes de la próxima reunión con la compañía que se celebrará la próxima semana. Un rechazo total y absoluto. La empresa lo que pretende es extinguir los contratos de 393 personas, como bien has comentado. Eso sí, plantean una recolocación para 265 personas trabajadoras, 240 en la planta de Francia y 25 en la planta de Castellón. Problemas también en la planta de Iveco de Valladolid. Hoy ha habido huelga. Los sindicatos piden mejoras en el nuevo convenio tras rechazarse en referéndum la propuesta de la dirección, que señaló que era la última. Ahora el obstáculo pasa por el incremento salarial. El comité de empresa reclama que sea superior al IPC para no perder poder adquisitivo. UGT y Comisiones Obreras han retomado la campaña Ahora sí toca, con concentraciones por toda España. Reclaman una nueva reforma laboral y la subida ya este mismo año del salario mínimo. Y avisan, si no se aprueba ese incremento, la intensidad de las protestas aumentará. Si continuamos con esta situación, nosotros nos tenemos que replantear, endurecer el diálogo social, la concertación social. El Gobierno no puede pretender que las organizaciones sindicales se sienten a negociar solo cuando él quiere. No es momento de regatear las condiciones de trabajo, no es momento de regatear las condiciones salariales de esas personas. Es el momento de cumplir los compromisos que están contraídos, el momento de reducir la temporalidad. Pero la vicepresidenta de Asuntos Económicos no está por la labor. Nadia Calviño ha recalcado esta mañana que el compromiso es para toda la legislatura y que ahora la prioridad es el empleo. Lo que tenemos es que seguir centrándonos en la incorporación de los trabajadores y siendo esa la prioridad, no es el momento de tomar decisiones que puedan cambiar, digamos, el marco en el que se está produciendo este flujo, ver cómo está evolucionando el mercado y si eso nos permite retomar esa senda que tiene un objetivo claro, 60% del salario mínimo en el curso de la legislatura. Hoy les vamos a mostrar la figura de los prospectores laborales. Son los que a pie de campo, empresa a empresa, buscan los trabajos que se están demandando en diferentes zonas. Es una forma también de combatir la despoblación. Ellos son los encargados de visitar cada zona rural de Castilla y León. Han descubierto que sí hay empleo, pero no el que buscamos. Nos hablan mucho de despoblación, de falta de relevo generacional, aluden constantemente a ello. Esa dificultad en el relevo generacional de algunos oficios tradicionales. Hace medio año que un centenar de prospectores conoce de primera mano las necesidades de las empresas para contratar personal. La clave está en los trabajos de toda la vida. Los oficios tradicionales de albañilería, en la industria agroalimentaria. Queremos ser todos ingenieros aeronáuticos y bueno, todo el mercado tiene un cupo en todas las ocupaciones. Cerca de 40.000 empresas de la comunidad han recibido ya la visita de un prospector. Estamos teniendo un mapa real de la situación real, de lo que podemos necesitar al futuro, de lo que pueden necesitar las empresas. La confusión abunda entre los jóvenes que optan siempre por los mismos estudios. A lo mejor tienen una vocación de ser fontanero y creen que es un desprestigio y que no van a encontrar salida. Y sí. En estos 6 meses de proyecto se han ofertado 1 millar de empleos acordes a las necesidades del momento. Los precios han experimentado el pasado mes de junio la mayor subida desde hace 4 años, provocada sobre todo por la alimentación y por la nueva tarifa de la luz, que ha sido un 40% más alta que hace un año. Los ciudadanos lo notan ya en sus bolsillos. Roberto Núñez, León.
La tendencia al alza de los precios se ha acelerado este pasado mes de junio. Ha sido la mayor subida desde febrero de 2017. Además, ese aumento se ha notado especialmente en Castilla y León. Son 6 décimas más de subida que en la media nacional. Se sustenta sobre todo en el alza de los precios de la alimentación y también en la tarifa de la luz, que se ha incrementado un 40% este mes de junio con respecto al mismo mes de 2020. Yo creo que sí, porque yo pagaba 10 y tantos y ahora 20 y muchos. O sea, las subidas son de 10 o de 12 euros. Que sí se ha notado, claro que se ha notado. Creo que sí se ha notado. No sé dónde vamos a ir a parar a este paso. Hombre, yo creo que no va a llegar a tanto, ¿no? Subirá algo, pero seremos capaces de compensarlo. Entre eso, el sistema como está, de que trabajas a media jornada. Horroroso, hijo. Hoy se cumplen 5 años del atentado de Niza. Los atropellos de peatones se convirtieron desde entonces en una práctica común por los terroristas yihadistas y muchos ayuntamientos pusieron en marcha medidas para proteger las calles. Volardos, maceteros o bloques de hormigón han pasado a formar parte del paisaje urbano. Niza, Berlín, Barcelona, Londres o Estocolmo. Atentados terroristas con atropellos que ha sufrido Europa en los últimos años. Se veía con toda claridad que existía un punto débil, un punto de riesgo de incidencia, como así lamentablemente ha sido. Ante el temor de sufrir otro ataque terrorista, las ciudades se armaron con volardos, bancos de piedra o bloques de hormigón. En el momento que hubo los atentados, pues se puso una sobrealarma. Probablemente el multiplicado por 2, los elementos que veníamos utilizando hace 5, 6, 7 años. En ciudades como Valladolid se prueban elementos nuevos, como este macetero con valla de seguridad incluida. Protegen enormemente a la población. Lamentar las cosas es mucho peor. El sector de la seguridad vio incrementada su demanda. Los proyectos crecieron, pero muchos se quedaron en el aire. Que en su momento hubo una demanda de presupuestos, muchos no llegaron a ponerlo en marcha por tema de presupuesto, por supuesto. Seguimos en nivel de alerta 4, o lo que es lo mismo, riesgo alto. Por eso los expertos recomiendan recuperar la instalación de elementos como este, capaces de parar un camión de 6 toneladas a 50 kilómetros por hora. El reportero afincado en Salamanca y compañero de esta casa, Roberto Fraile, ha recibido hoy un nuevo homenaje. En esta ocasión, el ayuntamiento de la ciudad ha creado una zona verde con su nombre, en el barrio salmantino de Ciudad Jardín, donde vivió durante años. Sus hijos, Carla y Daniel, han sido los encargados de descubrir, junto al alcalde, Carlos García Carballo, una placa conmemorativa y de plantar un árbol en su honor. Fraile murió asesinado el pasado 26 de abril mientras trabajaba en Burkina Faso. En Aranda de Duero continúan las jornadas Prensa y Poder organizadas por los gabrielistas. Esta tarde con la participación del director general de Castilla y León Televisión, Jorge Losada. En un debate con César Calderón han analizado la influencia de las encuestas en la política y los movimientos estratégicos de los partidos. Y realmente, si consigues cambiar... Hoy hemos visto por primera vez a la princesa Leonor y a la infanta Sofía en un acto oficial en solitario. Las hijas de Felipe VI y doña Leticia han participado en el programa Un árbol por Europa. Como ven, lo han hecho activamente y también ellas han plantado un ejemplar en el hayedo del Montejo, al norte de la Comunidad de Madrid. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Da lo mejor el que recoge agua de mineralización muy débil y se compromete este año a utilizar plástico 100% reciclado en todos sus formatos. Que quizás aún no sea lo mejor, pero es mucho mejor que otros plásticos porque son botellas hechas a partir de otras botellas. Ávila se ha convertido en el mejor lugar para formar monitores astronómicos. La Sierra de Gredos cuenta desde el pasado mes de noviembre con la certificación de Reserva Starlight. Este sello refleja la calidad y la belleza de sus cielos por la noche y permite que la zona sea idónea para atraer investigadores.
Cae la noche en Ávila, la mejor compañera del monitor astronómico. ¿La polar en qué estaría? En la constelación de la Osa Menor, que la tenéis ahí. Miriam hace años estuvo al otro lado, cuando recibió su formación. Ahora es ella la profesora de monitores Starlight. Cuando nos fuimos a Canarias éramos unos pocos locos yéndonos a Canarias a hablar de un recurso que en la zona estaba poco explotado, pero no era como está ahora, más asentado. Tan importante como un conocimiento riguroso de la astronomía. Son dos, ¿no? Son dos, y tenéis que fijaros en los colores. Es saber transmitirla con pasión. No solo la interpretación y lectura del cielo, de las constelaciones, sino saber por qué esa estrella roja, por qué, qué son los agujeros negros, qué son los púlsar, saber cómo se forman las galaxias. Por eso en este curso se combinan las clases de doctores en astrofísica con profesionales del astroturismo. ¿Cómo vamos a enganchar a alguna gente, por ejemplo, a través del storytelling de las constelaciones? Cómo el telescopio es un recurso muy importante que hay que utilizar, pero también sabiendo lo que vamos a hacer, o sea, frenando un poco las expectativas, sabiendo que cuando miramos por el telescopio no vamos a ver las imágenes del Hubble. Estos 30 monitores astronómicos reciben un testigo muy importante, el de los sabios que desde hace milenios han señalado con el dedo al cielo para mostrar la infinidad del espacio. Nosotros nos vamos, llegan los deportes, llega Paula Canal, después no se pierdan Cuestión de Prioridades. Hoy José Luis Martín entrevista a un exiliado y represaliado cubano, un escritor que vive en la localidad vallisoletana de Urueña. Pasen una feliz noche, adiós.